Muy bien. Ahí está. Deja ver si me acuerdo cómo hacer esto. Sí. Sean todos bienvenidos a su podcast. Yo soy Gente. El día de hoy me encuentro con la ingeniera en industrias alimentarias, orgullosamente el TEC de Monterrey. Hay una panorámica del TEC de Monterrey. Maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos, profesora. Mi maestra de cárnicos, mi compañera amiga en la maestría. Team Amaranto, por siempre. Team Bio, ¿cómo se llamaban nuestros nutracéuticos? Ya no me acuerdo. Sí, laboratorio de nutracéuticos, ¿no? Y Qué fan fuerte. del color morado, que hoy lo traicionaste, Ya no claramente. tanto, ya no tanto. Ya uso más gris, mirando toda de gris, casi siempre. Así la vida, así la Así vida es la también. vida. Pues Así es bienvenida al la vida. podcast de nuevo, Gracias. Alex. Gracias, Carlitos. ¿Cómo has estado? Maestra Bien, muy bien, muy bien. Muy de bien, todo muy cárnicos. bien. Y ya sé. Qué fuerte, Ahí nos ¿no? Sigue conocimos. siendo Sí, ahí raro. nos conocimos. Sí. Ayer, no me acuerdo quién me preguntaba, ayer grabé podcast y Uh-huh. estaba hablando con esta amiga y me dice, ¿y qué vas a hacer? Le digo, no, pues la semana full estoy grabando porque me voy a México y tengo que dejar grabado. Y me dice, ¿con qué vas a grabar? Le dije, es bien raro, es una amiga, lo que fue mi maestra. Es como muy extraño. Digo, pero es chido. No nos llevamos tanta edad. Estamos de la Pues misma no, edad. es que sí, es que yo empecé a dar clases cuando tenía 20 años. Es lo que le dije, ¿no? Creo que haber sido Sí, como tu primer trabajo, más o menos. fue mi segundo, en realidad ya estaba trabajando en el IGES Uh-huh. eh, y fue que había esa necesidad de laboratorio de cárnicos en la UAC y entonces el doctor Ortiz, ¿te acuerdas del doctor Ortiz? Sí. El Uh-huh. doctor Ortiz y yo fuimos para cubrir esos laboratorios porque eran 2 días, entonces ahí empecé, pero yo ya llevaba al menos un año dando clases en el IGES y fue cuando ahí te empecé a dar clases de laboratorio de cárnicos. Sí. Sí, pues me acuerdo que, o sea, parecías como otra alumna ahí. Sí, de la Claro, maestra. no, claro, y la maestra, ¿no? Pues nos llevamos que 2 años, creo, ¿no? O sea, yo tendría que 22, tú tendrás 24 en esa edad. Sí, yo creo que sí, sí, Uh-huh. porque acababa de terminar la carrera y ya estaba en Sí, sí. IGES y nos pidió apoyo la UAC para ir a dar la clase. Sí. Pues muy bien, justo hablando de liges, el tema de hoy es un poco de la gastronomía, de qué se trata y de la cocina molecular. Pues me gustaría empezar un poquito con eso porque recordando esas épocas, yo me acuerdo que mucho en la carrera cuando yo decía, oye, es que estoy estudiando ingeniería química en alimentos, ¿no? Y me decían, chef. Y yo así, no. Y No, era por como favor, una no. confusión súper común, como que me Sí, decía, y creo que también a ustedes les pasaba todo el porque, tiempo. bueno, aquí, historia breve, tuve una exnovia de industrias alimentarias del TEC y le decían lo mismo, como de chef y así de, no. Entonces, pues me gustaría empezar con esa diferencia, ¿no? Como partiendo de la diferencia de qué es gastronomía, qué es ser un chef y pues nuestras carreras, ¿no? Que claramente son más cercanas la tuya y la mía. Yo siento que la tuya está más enfocada a nivel industrial, más hacia el desarrollo de productos y la mía Sí, fue mucho de ciencia y sí. de qué pasa y cómo funcionan las cosas y ahí investiguen los aditivos porque nosotros no se los vamos a dar. Y la verdad es que es bien interesante. Es un tema que al día de hoy no hemos podido del todo resolver en el sentido, me refiero a la parte académica. Digo, tú conoces a Rubén, ¿no? Que es mi esposo, pero es igual ingeniero en alimentos como nosotros, es director de la carrera de alimentos y es muy complejo que la gente no entiende estas diferencias de los profesionales asociados a la alimentación, ¿no? Hay como este limbo donde están las carreras de ingenierías relacionadas con alimentos, de química relacionada con alimentos, nutrición, que es una carrera que va por ahí, y otras carreras que flotan como ingeniería en agronomía, ingeniería en biotecnología. También son carreras que están ahí en el mismo sector, pero que son muy diferentes. Y la gastronomía, que al final del día también es una disciplina relacionada con alimentos, pero que el enfoque es completamente diferente, ¿no? La ingeniería en alimentos, que es la carrera que yo estudié, en su momento la carrera se llamaba Ingeniería en Industrias Alimentarias, hoy en día ya se llama Ingeniería en Alimentos, pero es una carrera que utiliza la ciencia y la tecnología
para transformar materias primas que genera el sector agrícola y ganadero en productos con valor agregado, ¿no? Es decir, si tú estás hablando de un rancho que produce leche, bueno, la ingeniería en alimentos es la responsable de transformar esa leche en productos de valor agregado, desde leche pasteurizada que compramos en el supermercado, queso, helado, yogur, todos estos productos que compramos todas las personas en el supermercado. Y aparte eso es lo contradictorio, ¿no? Somos una carrera en la que prácticamente cualquier ser humano tiene relación con lo que hacemos, ¿no? Porque vas al supermercado y compras un pan, o compras un jamón, o compras una leche, estás trabajando con los productos de la industria de alimentos, y la gente no sabe quién los hace. Y por otro lado, la gastronomía como tal es una profesión relacionada a la preparación de alimentos para el sector de los restaurantes, ¿no? Ellos tienen toda una preparación que les permite preparar alimentos para el sector restaurantero, para comedores industriales, y por supuesto que dentro de su formación, en algunas carreras, en algunas escuelas, tienen algo de información básica de ciencia de los alimentos que les permite tomar mejores decisiones a la hora de preparar un banquete, a la hora de atender y administrar un restaurante, pero su enfoque no es procesar alimentos, es transformar ciertos ingredientes en platillos, en productos para este sector del restaurante, ¿no? Esa es la gran diferencia a grandes rasgos, pero sí la verdad es que es muy chistoso que la gente te dice, ¿eres chef? No. ¿Eres nutrióloga? No. O sea, es una carrera completamente diferente. Sí, que bueno, me faltó mencionar, tú sí eres chef, ¿no? Después te estudiaste ya O sea, no, gastronomía como tal. en realidad no me considero ¿No? un chef. Sí estudié un diplomado en gastronomía, o sea, sí estudié No me ahí en acuerdo que habías IGES estudiado algo precisamente. en el IGES. Sí, estudié un diplomado en gastronomía que por supuesto que complementó muchísimo mi perfil, y justo lo que yo hago hoy en mi trabajo es una mezcla de todo, y obviamente es muy enriquecedor, y creo que mi formación académica se compaginó perfectamente con el trabajo que yo hago, ¿no? Entonces, y sí me pasa mucho, mucho también en MAVE, que me preguntan, oye, ¿tú qué estudiaste? ¿No? Y pues ya les digo, soy ingeniero en alimentos, tengo una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos y un diplomado en gastronomía. Y es como, ok, es una cosa bien interesante, porque lo que hago es poner al servicio del diseño de estos electrodomésticos todos mis conocimientos de ingeniería en alimentos, tanto de la maestría y del diplomado en gastronomía. Pero cuando llevé gastronomía, el diplomado, pues sí son bases del arte culinario, ¿no? Desde cómo cortar perfectamente los diferentes cortes que usan los chefs, que si la juliana, que si el mirepoix, son cortes, después técnicas de cocción, no es lo mismo para ellos escalfar, escaldar, pochar, son técnicas de cocción que después se traducen a platillos, ¿no? En algunas recetas se escalda, en otras recetas se escalfa, en otras recetas se pocha. Entonces, ellos lo que aprenden en la carrera de gastronomía son las diferentes técnicas culinarias que existen, y luego cómo crear estas recetas a partir de estas técnicas, y también aprenden temas de administración, de estandarización de recetas, creación de banquetes, servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí estudié algo que tiene que ver con eso, que fue el diplomado, que me abrió las puertas en MAVE, por supuesto, pero propiamente no me considero un chef, ¿no? Me considero ingeniero en alimentos. Sí, sí, sí. Y bueno, la diferencia de lo que mencionas, ¿no? O sea, realmente nuestra carrera está más enfocada hacia el laboratorio, hacia la parte de una empresa, ¿no? A la parte de mejorar procesos en la producción de alimentos, ya sea, bueno, todo lo que nosotros abarcamos, ¿no? Desde campo, lo que tú dices, o sea, el supermercado, todo está detrás de una industria alimentaria, ¿no? Inclusive la fruta que está ahí, que parece que no tiene nada que ver. Desde ahí, porque la industria de alimentos inicia una vez que arranca la cosecha, ¿no? Una vez que un producto es cosechado, arrancan una serie de actividades que se llaman manejo post cosecha, que tienen que ver con ingeniería en alimentos, ¿no? Desde lavar una fruta, desde aplicar un tratamiento de limpieza, lavado, desinfección, una aplicación de cera, las temperaturas adecuadas para refrigerar
no es lo mismo refrigerar pepinos que refrigerar fresas. Pues todo eso tiene que ver con la ciencia y la tecnología de los alimentos para lograr que al final tú llegues al súper de tu preferencia y compres una cajita de fresas. Ya hay trabajo del sector agrícola y también del sector de la industria de alimentos en esos alimentos que se llaman alimentos mínimamente procesados. Ahí ya estamos interviniendo para lograr que ese producto tenga valor agregado y que se conserve por más tiempo con las mejores características sensoriales y nutricionales, ¿no? Sí, de que llegue adecuado, ¿no? Exacto. Inocuo al consumidor. Al consumidor, Y la sí. parte de gastronomía pues, se enfoca más como en la preparación de ese Sí, alimento, en la parte de creación, que también un poco nosotros lo llegamos a hacer, tal vez no a ese nivel, porque cuando desarrollamos un producto, pues también hacemos evaluaciones sensoriales. claro. De Pero hecho, aquí el ahí es consumo muy es diferente. inmediato. Exacto. Es muy diferente. Y yo digo, por ejemplo, en donde yo daba clases, sí había para los estudiantes de gastronomía evaluación sensorial, sí se les daba, pero no era con el rigor de cómo debes aprender evaluación sensorial, o sea, toda la parte estadística, toda la parte de diseño de las pruebas, es mucho más rigurosa en nuestra carrera porque al final del día tú vas a crear un alimento que van a comer miles, incluso millones de personas, entonces tú tienes que garantizar que ese producto cumple con las características, ¿no? Versus un chef que a lo mejor va a preparar, a lo mejor para un restaurante muy grande, muy importante, pero nunca en el nivel que va a tener la industria de alimentos o en el alcance que tiene la industria de alimentos. Entonces, sí llevamos cosas similares, pero por ejemplo, en un restaurante, si hay un platillo y el chef eso es lo que quiere ofrecer porque así le gusta, porque así lo preparó, es su receta, pues así la va a servir, ¿no? Y no le va a preguntar al consumidor si le parece o no. ¿no? Estos grandes chefs no le preguntan a nadie si les gusta o no. Es su creación, es su creatividad puesta en un platillo y la exponen al consumidor, ¿no? Sí. Sí, que incluso a nivel, por ejemplo, de industria y de ingeniería, cuando hay estas como colaboraciones multidisciplinarias, ¿no? De diseñar, por ejemplo, algo que un chef interviene, luego es muy complicado porque luego técnicamente estás limitado a Claro, lo que ponen, ¿no? Porque, claro. no sé, por alguna cuestión de degradación, de pérdida de textura, de sabor. Entonces, sí, es bastante interesante. También siento que la parte de gastronomía, pues también se enfoca como en la creación como de diferentes comidas de muchos lugares, ¿no? O sea, como que Claro. también nosotros no vemos eso en la carrera, nosotros, ¿no? Así No, de, hazme una mermelada, está tu mermelada, claro, ¿no? Y acá es un poco como de que, pues se tienen que involucrar un poco también culturalmente con otras claro. cosas, ¿no? Si vas a hacer comida mexicana, si vas a hacer comida japonesa, si vas a hacer comida de X lugar, ¿no? Entonces, como que todo eso. ¿Qué coincidencias sí hay, por ejemplo? Yo siento la parte de manipulación y conservación, no sé cómo tú lo veas, pero ibas a Sí, comentar algo, perdón. sí, no, sí. De hecho, te digo, en las escuelas de gastronomía, pues llevan, ¿no? Un semestre llevan cocina francesa y luego al otro llevan cocina mexicana y al otro llevan cocina italiana, no sé, o sea, sí van recorriendo estas diferentes cocinas, diferentes técnicas, diferentes ingredientes para conocerlo. Y por otro lado, y es como donde yo he tenido la oportunidad de vivir ambos mundos y ha sido por demás enriquecedor. Yo volteo con la parte de los ingenieros en alimentos y les digo, oigan, saber cocinar es una gran herramienta para el ingeniero en alimentos, para diseñar alimentos, ¿no? Y a veces es ahí donde no necesariamente estamos preparados y es donde tenemos esa área de oportunidad como ingenieros en alimentos de enriquecer nuestro perfil aprendiendo, ¿no? Porque justamente estos productos de temporada o líneas de producto que tienen diferentes sazones o diferentes perfiles de sabor, pues tienes que saber a qué deben saber, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres crear, vamos a una línea de sopas instantáneas de diferentes partes del mundo, bueno, sé que tengo que usar una base de la misma, una base de sopa, pero necesito darle un perfil de sabor. Entonces no son los mismos sabores que le voy a hacer a un arroz mexicano que al arroz que consumen en la India, que el arroz que consumen a lo mejor en Europa. Entonces el saber qué ingredientes, qué especias, qué hierbas aromáticas puede hacer la diferencia en que entregues un producto adecuado versus que no lo logres, ¿no? Y entonces esa es una gran fortaleza de un chef. Y un chef te dice, mira, estas especias dan el sabor
del Mediterráneo, y nosotros en alimentos, bueno, pues yo puedo hacer que dure un año el producto, pero no sé, no sé qué ponerle, qué condimentos ponerle para que sepa el Mediterráneo. Entonces es ahí donde que uno aprenda del otro es muy, muy valioso. Sí, eso ya, claro, a nivel, se puede decir, industrial para un diseño de alimentos, ¿no? Sí. Pero ya en la Sí. parte como más práctica, pues sí, o sea, simplemente ellos, la gente que estudia esto, pues se dedica mucho a estudiar, como tú dices, ¿no? Encontrar esos sabores y tiene que meterse un poco a la cultura. Exacto. Inclusive estuve leyendo que se meten un poco a la parte de etiqueta, o sea, no sé, yo no sé etiqueta, creo que lo único prohibido que es como clavar los palillos en el arroz en Sí, Japón, no, cosas eso así. tiene que ver con el servicio. O sea, existen Ok. formas de hacer el servicio. Por ejemplo, existe el servicio inglés, el servicio francés. Entonces tiene que ver como cómo montas la mesa, cómo se arman los diferentes tiempos de los platillos. Entonces sí, ¿Es hay este toda rollo de una... los cubiertos? Exacto. Ok. Yo me acuerdo que en su momento yo había una maestra ahí que daba clases que era buenísima para el tema de servicio y yo me le pegaba porque yo no tenía la más remota idea. Y es bien interesante, ¿no? O sea, cómo se hace el servicio y tanto en mesa y también cómo llegan los meseros. O sea, el mesero, hay una técnica de por qué lado sirve, por qué lado recoge los platos. O sea, todo eso Sabía lo eso. aprenden en gastronomía a través del, tiene que ver con el tema del servicio. Y pues es muy interesante, ¿no? O sea, no es tan trivial. Cuando haces algo bien, tiene que llevar un protocolo estandarizado y a los estudiantes de gastronomía se les enseña esa parte, ¿no? Para que no necesariamente porque van a servir, pero a lo mejor van a administrar un equipo que lo va a hacer y pues no es lo mismo a lo mejor un restaurante de comida japonesa que un restaurante de comida francesa o italiana, entonces todo eso lo tienen que saber cómo es el servicio para hacerlo de manera adecuada. ¿El servicio depende de lo que se sirva? Sí. Ok. O Sí, o sea, sea, por ejemplo, como un buffet, cómo montas un buffet, en qué lado de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, los primero cocina fría, después barra caliente, o sea, todo eso se les explica a los estudiantes para que ellos puedan en su momento montar un buffet, o si es servicio a la carta, o si es, por ejemplo, un banquete, cómo se sirven los banquetes, todo eso ellos lo aprenden para lo que ellos se vayan a dedicar, ¿no? Algunos se dedican al restaurante, otros a servicio de banquetes, otros a comedores industriales, todo eso ellos lo aprenden en la carrera de gastronomía. Ok. También, bueno, porque es administración de restaurantes y bares, ¿también se da coctelería en También se gastronomía? les da coctelería, mixología, en algunas carreras se les da toda la parte de cultura del vino, bueno, obviamente ser sommelier ya es otro nivel, pero también se les da un poquito de cultura de vino, aprender a maridar platillos con algunos tipos de vino, o sea, todo eso pues es una cultura, la verdad es que muy interesante, sí requiere mucha preparación, pero al estudiante de gastronomía pues se les da una embarrada de todo eso, pues para que ellos tengan las herramientas y decir, oye, no, a mí sabes que me encanta este tema de coctelería, me quiero meter a temas de bares, todo eso a ellos se les explica para que tengan todas estas herramientas, ¿no? Y, ok. Está interesante. A mí sí me gustaría Sí, aprender eso de coctelería. sí, está muy interesante. De hecho, ahorita está muy en tendencia estos como mini cursos o como experiencias donde vas con amigos y tienes ahí un barista que te enseña a hacer cócteles. O sea, también está muy en tendencia estas experiencias donde no se trata de ir al bar a tomar, sino que sea un poco más, una experiencia más inmersiva y tú puedas preparar tu propio cóctel. Entonces también eso está muy en tendencia, está muy de moda. Y surge y responde a todas estas tendencias que se dieron después de la pandemia de quiero Todos somos vivir. alcohólicos después de Ajá, la ajá. Bueno, pandemia. aparte, pero es quiero vivir, quiero tener experiencias. Entonces, hoy en día la tendencia es ir a lugares no solo a comer o a beber, sino a tener una experiencia un poquito más profunda, ¿no? De hacer un poco algunas cosas. Sí. Ok, ok. Sí, eso también me llamó la atención porque no sabía muy bien si se llevaba toda esta parte también de bebidas. Pero pues sí, supongo, tiene totalmente sentido, ¿no? Sí. De que lo lleven. Y bueno, la parte de gastronomía también me llamó la atención porque pues realmente la manera de innovar
dentro de la gastronomía. Nosotros como ingenieros, bueno, para seguir como las comparaciones, ¿no? Ujú. Pues ya dijimos, la manera de innovar es tal vez la mejora de un proceso. Sí, se buscan nuevos sabores, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Lograr como nuevas combinaciones o desarrollar Sí, productos que tal vez no estén. Pero también nos enfocamos mucho, por ejemplo, en la funcionalidad del alimento, ¿no? O sea, también. como que crear, no sé, un alimento con alta fibra, ¿no? O Ujú, con ujú. probióticos, o Sí, enriquecido con vitaminas, no sé, como que cosas que tal vez no es como un sabor o como un desarrollo de comida per se, sino tal vez simplemente se enfoca en algo, ¿no? Del producto. Que también puede ser algo de comida, ¿no? O sea, sacar una sí, sopa sabor, no sé, pepino, sí. se me ocurrió, ¿no? Entonces, ¿cómo se innova en la parte de gastronomía? Porque pues ahí es más inmediato, ¿no? Entonces, por ejemplo, he escuchado esto de comida fusión y todo este rollo. Entonces, Sí, o sea, mira, creo que hay como entender un poquito la innovación desde una parte un poco más global. O sea, la innovación siempre va a atender o busca atender las necesidades emergentes, tanto en el sector, en el caso de alimentos muy en particular, tiene que ver con tendencias sociales, económicas y de salud, ¿no? Como que esas son las grandes tendencias que van bajando para llegar a una innovación en cualquiera de los segmentos. Y en el caso de alimentos, como de la industria de alimentos o de la ciencia y tecnología de los alimentos, pues sí, tiene que ver con cómo respondemos a estas tendencias. Es bien interesante, por ejemplo, cada año en el IFT o en diferentes foros, los organismos que mapean cómo van moviéndose las tendencias, como Innova Market Insights o Mintel, ellos todos los años están viendo cómo se está moviendo el mercado y cómo esos cambios que hay generan innovación, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, la tendencia era al do it yourself, era la tendencia por excelencia. Entonces, toda la industria sí. de alimentos se abocó a crear productos que tú pudieras hacer en casa mientras estabas encerrado, ¿no? Sí, te Entonces, vendían estos kits, ¿no? Como para que hicieras tu exacto, propia pasta. exacto, Tu... exacto. Todo Ajá. eso esa innovación atiende a una necesidad social de no puedo salir, tengo que entretenerme en casa. Y también, por ejemplo, temas de Somos bien salud del... niños. Sí, pues es que era lo que, o sea, justamente eso es la industria, ¿no? Atender la necesidad que está saliendo, ¿no? Por ejemplo, otra tendencia que estuvo en la parte de la pandemia era la de el bienestar del sueño, obviamente porque Mm. estábamos horas viendo series y así también la parte del sueño no se hizo de la mejor manera, entonces salieron un montón de productos de alimentos asociados a mejorar la experiencia del sueño, que tenían Mm. melatonina, tenían otros compuestos que ayudan a mejorar el sueño, entonces también responden y así se hace la innovación. Y en el caso de la gastronomía, la innovación tiene que ver, yo creo que con dos cosas. Una tiene que ver, sí, con la creatividad propia de un chef o de un restaurante como tal, pero también creo que tiene que ver mucho con, pues, como qué modelos de negocio quieres crear. Creo que es ahí donde está mucho la innovación en el sector de la gastronomía, ¿no? En su momento los food trucks fueron una gran innovación de llevar platillos, tanto de comida convencional rápida como comida gourmet de alto nivel, comida de autor, al parque A la de calle. la ciudad, a la calle, hacerlo un poco Ujú. más accesible para las personas. Entonces, creo que en el sector gastronómico, el crear modelos de negocio interesantes, competitivos, atractivos, es una gran forma de innovar. Y como bien comentas, ¿no? Toda esta creatividad que hacen los chefs que desarrollan nuevos platillos, nuevos conceptos, esto de la cocina fusión, pues no es otra cosa más que fusionar dos cocinas o dos técnicas para crear un nuevo platillo. No creo que de las cosas que más apegados son los Korean tacos, que es Ok. esta carne. Los Como coreanos tienen una barbecue forma, corona. Ajá. exactamente, tienen una forma muy deliciosa de marinar su carne y la fusionas con la experiencia de los tacos mexicanos y entonces tienes estos Korean tacos que la verdad es que son muy ricos, son muy interesantes, fusionas dos culturas completamente diferentes y creas Ujú. algo muy interesante, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la innovación en el sector gastronómico, los modelos de negocio y la creatividad que hacen los chefs para crear pues, nuevos platillos, ¿no? Sí. Es como yo que me hago mis tacos de pulled pork.
Pues sí, exacto. Pero aquí el pulled pork es muy bueno, pero luego es como de, pues ahí está la carne toda Sin nada. sin chiste. Ajá. Y dices, bueno, pues una cebollita morada con habanero y una tortillita, no sé. Como un pulled pork pibil. Ándale. Está bueno. De hecho, sí. No le he hecho con habanero, pero ahorita se me ocurrió. Dije, va a estar bueno. Sí, eso tiene mucho que ver con la gastronomía, la innovación Sí. en la gastronomía. Y con la necesidad de comprar pulled pork hecho y decir cómo me lo como. Es delicioso. Es delicioso, sí. Sí, es delicioso. El barbecue aquí le falta el toque mexicano. El barbecue aquí es muy bueno, pero le falta algo ahí. Spicy. Spicy, sí, a mí sí. Spicy es lo que le falta. Y, Llévalo. bueno, me matan, yo creo. Es como si te dijeran, no sé, de México, ¿qué podríamos decir así de que dijeran así los mexicanos, no hagas eso, por favor? Frijoles dulces. Es una cosa terrible que en Sí, Estados Unidos y en Canadá es muy popular, sí, los los, frijoles dulces, ujú. que a nosotros nos parte Pues el alma. es común en los barbecues esto, Sí, estos frijoles dulces. esos frijoles dulces, ¿no? Entonces, a mí sí, eso puedo criticar, ya no tanto, ¿no? Pero antes me causaba conflicto estos sabores salados dulces que se manejan mucho aquí de repente. Uh-huh. ¿No? Que pretzels con chocolate, ¿no? El pretzel tiene sal y luego así chocolate, Uh-huh. ¿no? O helado de estos salt caramel Uh-huh. Uh-huh. helados, no sé, antes Es uno de los helados que no yo más podía. vendo, ¿eh? El salted Sí, caramel es de los helados que más vendo. sí me decías, pero pues la gente no es normal, está bien. No es cierto. No, fíjate que ese tipo de experiencias o de sabores, yo las adquirí o las aprendí mucho estando con los chefs. O sea, es una de las cosas que aprendí, estos sabores, yo los veía cómo creaban platillos. Entonces, la verdad es que eso sí enriqueció mucho la forma en como yo soy ingeniero en alimentos. O sea, fue una experiencia de gran valor para mí. Sí. Y entonces una de las cosas que me ha ayudado con el negocio de los helados es que una vez me dijeron, oye, quiero un helado de queso azul. Y órale va. O sea, nunca fue como, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces empecé a mezclar, sí, y quedó un helado, es una cosa espectacular. Es un helado de queso azul, de Como blue muy cheese. cremoso de ser, ¿no? Sí, pero tiene un sabor fuerte, obviamente hay que ponerle la cantidad adecuada, pero lo combino con una compota de pera y nueces caramelizadas. Es una cosa deliciosa ese helado. Y justo por haber estado con estos chefs y haber trabajado con ellos y ver cómo trabajan, aprendí ese tipo de cosas, de que a veces piensas que algo va a estar extraño y cuando lo creas queda perfecto y lo combino con esto y que tenga una textura suave, pero una textura crujiente en forma de las nueces caramelizadas. Entonces, sí te enriquece mucho y no te frenas, ¿no? Porque a mí, parte de la característica de mi negocio es eso. Y yo puedo crear un helado del sabor que tú me digas. Y está rico. Sí. Sí, eso, de hecho, bueno, del negocio que tienes, pues es la parte como, es el gancho, ¿no? El Ajá, gancho de compra, se puede decir. exacto. Sí, yo me acuerdo que, bueno, incluso hay como, o sea, por esto yo lo digo del salt caramel, porque antes no estaba acostumbrado. De hecho, ayer me comí o me tomé un café que es ahora de temporada de otoño, que están estos sabores de calabaza. Uh-huh. Me tomé uno de un pumpkin ice Pumpkin coffee, spice. pero tiene Uh-huh. con sal, sí. Uh-huh. Entonces era como salt caramel pumpkin ice coffee, algo Exacto. así. Entonces Sí. está, sí. Y de hecho, Y están buenos. Y ya, bueno, ya me sí, acostumbré. Sí. claro, ya vas aprendiendo, pero justo Mm. ahí que la gente sepa que todos estos sabores de temporada que tanto nos gustan de nuestra cafetería favorita o de nuestra panadería favorita, vienen de la industria de alimentos. O sea, en realidad hoy voy a poner el ejemplo de Starbucks. Cuando tú pides tu pumpkin spice latte, el jarabe pumpkin spice lo hace la industria de alimentos, ¿no? Nada más así por poner un ejemplo, quien hace todos los sabores de Starbucks es Kerry. Kerry es una de las compañías de ingredientes más grande del mundo. Entonces, aunque tú pienses que ahí está un poco más parece un restaurante que en la parte de la industria, pues Starbucks y Domino's y Tim Hortons y todas estas marcas se sirven de la industria de alimentos
para poder innovar en estos sabores de temporada. Y es ahí donde, oye, pero ¿por qué no sabe igual al que yo hago? Pues no, porque ese producto ya está súper estandarizado, tiene algunos ingredientes que no te van a decir para poderle dar un perfil específico al pumpkin spice que más te guste de Starbucks o de Tim Hortons o de Dunkin' Donuts, donde te guste. Fue creado, estandarizado ya por la industria de alimentos. Sí, sí, justamente. Y bueno, hablando de un poco de esto, ¿no? De las innovaciones, ya hablamos un poquito de las innovaciones de sabores y de esta onda, pero hay otra parte como más tecnológica dentro de la gastronomía, que es justo eso de la cocina molecular, ¿no? También hay otra parte que yo no investigué, honestamente, la leí así como muy de, así que es la gastronomía sostenible, que no sé exactamente, supongo se refiere a cierta selección de productos o cierta selección de ingredientes, no lo sé, no sé si quieres dar ahí un poquillo como summary, pero si no, también está la parte de cocina molecular que aplica más, digamos, aplicaciones científicas, no sé cómo decirlo, porque no es una técnica científica per se, simplemente aprovechan un fenómeno químico para crear ni siquiera, bueno, no sé si sabores, pero creo que es más, Puede ser. se puede como más como en experiencia, ¿sabes? Sí. De consumo. Mira, Lo la siento un poco más como gastronomía por ese lado. molecular, digamos que ya pasó, ¿no? O sea, ya dejó Sí, de es un como tema de tal. hace muchos años, ¿no? Creo que Sí, de cuando estábamos nosotros estudiando. sí, la gastronomía molecular yo creo que empezó como en el 2008, Más o menos. 2010, más o menos. Y te lo Sí. platico porque yo tuve la oportunidad de aprender de ese tema con un gran amigo que también, bueno, es otra historia, pero es un gran amigo con el que organizamos un simposio cuando yo estaba en la carrera y él nos empezaba a contar, oigan, es que ahorita está el boom de estos chefs que están aprendiendo cosas de la ciencia y la tecnología de los alimentos para crear platillos y experiencias. Él tuvo esta persona que él estudió aquí en el TEC de Monterrey, nos ayudó a organizar un congreso mientras él estudiaba en el extranjero su maestría y su doctorado. Él se empezó a meter muchísimo con estos temas de la gastronomía molecular y básicamente era un acercamiento o un entendimiento de cuestiones gastronómicas utilizando herramientas de la ciencia y la tecnología de los alimentos, ¿no? Para crear nuevas experiencias, crear nuevos productos. Una de las primeras cosas que estaba así como muy de moda eran las esferas, ¿no? La esferificación famosísima, que era utilizar alginato de sodio con cloro de calcio para crear esferitas de jugo de manzana, de lo que tú quisieras, ¿no? Utilizando el principio de que el alginato de sodio precipita y forma un gel en presencia de iones de calcio. O sea, es un principio que se sabe, se utiliza en la industria de alimentos para, por ejemplo, para embutidos. Hay algunas salchichas que se embuten a través de formación de geles de alginato de sodio con cloro de calcio. Es algo que se ha utilizado desde hace mucho tiempo y ese principio lo jala la gastronomía y lo empieza a utilizar para crear estas bebidas con estas esferitas muy coloridas. Una encapsulación, diríamos nosotros, en nuestro laboratorio de... Sí, exacto, pero acá, digamos, era de con los un approach farmacéuticos. de gastronomía, exacto. También estuvo muy de moda la transglutaminasa, una enzima que se utiliza, que es una enzima que pega proteína, se utiliza mucho en la industria cárnica, y los chefs la utilizaban para crear formas perfectas de carne. O sea, por ejemplo, que creaban cubos perfectos de carne como un ajedrez, y era carne de, haz de cuenta, de res pegada con un cuadrito de salmón y luego otro de res, y entonces se veía un perfecto tablero de ajedrez y estaban pegadas con transglutaminas. Entonces eran cosas, se veían padres, pues, ¿no? O sea, era divertido. Y hubo muchos chefs que se metieron en este tema. Ferradria, que era como el top, que de hecho su restaurante lo cerró hace como 10 años porque dijo, ya acabé con este tema, quiero explorar otras cosas. Geston Blumenthal es un chef que para mí es mis respetos, porque sí se metió en temas de gastronomía molecular, pero sobre todo se metió a entender que la gastronomía necesitaba aprender de ciencia de los alimentos para mejorar y para seguir creciendo, ¿no? Y entonces Geston tiene unos tutoriales padrísimos
de cómo hacer, por ejemplo, las papas fritas perfectas. Entonces él te explica en su proceso, que obviamente fue mucha experimentación, mucha ciencia, te explica como si fuera un ingeniero en alimentos. Entonces te dice, mira, ahorita primero vamos a escaldar las papas tanto tiempo a tanta temperatura para generar cierto porcentaje de gelatinización del almidón en la papa, ¿no? Y tú decías, wow, está genial lo que está diciendo. Ahora, vamos a bajar la temperatura de la papa para que se gelatinice parcialmente este almidón y después lo vamos a llevar a fritura profunda tanto tiempo para generar estas reacciones de Maillard y para generar esta reacción de caramelización, y tú dices, wow. Entonces fue un chef, o es un chef, que se dedicó a aprender ciencia de los alimentos para explicar y entender mejor los platillos que creaba. Entonces, por ahí tiene que ver mucho la gastronomía molecular. Te digo, hoy en día ya no es como el mainstream, ya la verdad es algo que ya no está tan de moda, pero creo que lo que sí aprendimos es que todo sale mejor si unos y otros aprendemos, ¿no? O sea, si nosotros como ingenieros aprendemos de los chefs, nos podemos llevar un montón de cosas valiosas, y al revés, si el chef aprende del ingeniero en alimentos, también se puede llevar cosas bien, bien valiosas en cada uno en sus disciplinas. Sí, es lo que dices, o sea, es a veces como, no sé, como cuando estás haciendo algo que lo haces porque lo sabes hacer, pero ya cuando ves el trasfondo de eso, lo entiendes más, es como de, ya sé el porqué de esto. Exacto. Ya, entonces un poco creo que funciona así. Sí. Y pues sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de sabores raros, me acordé de justo otra amiga que estudiaba ahí en el TEC, que me decía que molecularmente, por ejemplo, el chocolate y el queso tienen como una cierta compatibilidad que hace que el sabor sea bueno, ¿no? Entonces, sí. En su momento me decía yo creo que ya no lo va a hacer, así que te fregaste, porque era tu idea. No quería hacer como queso de chocolate, pero, o sea, ¿sabes? ¿Ya no lo hizo? Pero si ya no lo hizo en 20 años, no lo va a hacer. No lo hizo. Spoiler, no lo Pero hizo. Pues, hay alguien que lo quiera. untables, hay queso Filadelfia untable de chocolate. Sí hay. Sí, y de fresa. Ajá, Bueno, exacto. con berries. No sé si sea Sí, fresa, ajá. pero Sí, sí, sí. Está bueno. A mí me gusta el de fresa. Sí es de fresa, sí. Sí. Está muy bueno. A mí me gusta mucho eso de cuando sacan nuevos productos así. Sí. Es bien divertido ir al súper y ver qué traen. Para mí eso es una de las experiencias como que alimenta, ¿no? Mi alma. Yo si voy a algún lugar diferente, tengo que hacer parada en el súper porque enriquece, aprendes, te das cuenta de cosas, probar. O sea, tiene mucho que ver ya con este perfil que hoy ya tengo yo de ingeniero en alimentos, con esta parte de la gastronomía, y es súper, súper enriquecedor aprender, probar cosas nuevas, combinar sabores que no pensabas que podían combinar. Es súper rico, súper enriquecedor. Sí, y yo perdí mucho esa curiosidad, pero por ejemplo aquí, y también esto es como experiencia de gente que va o que visita otro país, es interesante ir al súper. Claro. Porque encuentras otras cosas totalmente que no te esperas, ¿no? Por ejemplo, esto de los precios de chocolate, supongo que en México hay, ¿no? Pero también nosotros tenemos esta cercanía cultural con Estados Unidos, entonces muchas cosas que aquí hay están en México, ¿no? O sea, no hay tanto pierde, pero sí hay algunos productos que no, y está interesante como encontrar. Sí. Entonces, pues sí. No sé, te preguntaba si tenías alguna idea de esto de la gastronomía sostenible, pero no sé si Fíjate que si sí, hay tenías un algo chef de que también me información. encanta, no sé si lo conozcas, es un chef británico, es Jamie Oliver. Yo Jamie solo Oliver conozco fue al que uno, le hacía así. no, ese ya, Me acuerdo cómo se también llama. murió también por la paz, murió por la patria ese señor también. No, Jamie Oliver fue un chef que inició un movimiento junto con otros chefs y en otras partes del mundo, enfocada a darle un poquito más de visibilidad al enorme porcentaje de alimentos que se desperdiciaban en el sector restaurantero, tanto por presentación, por calidad. Muchos de los productos, había un alto porcentaje de desperdicio. Entonces, una de las cosas que impulsó Jamie Oliver y otros chefs es cómo aprovechar la mayor cantidad o el mayor porcentaje de un producto o de un ingrediente.
Jamie Oliver, bueno, aparte él empezó a crear como estos restaurantes donde tienes como tu traspatio y tienen cultivos y cocinan lo que cosechaban ahí. Tiene que ver un poquito con esto, como que la gente entienda de dónde vienen los ingredientes, porciones más adecuadas para evitar el desperdicio. Tú sabes, en Estados Unidos un plato es una cosa gigantesca y tú dices, ¿quién se come todo eso, no? Pues es para compartir. Yo pido mi caja siempre. Exacto, pero al final del día puede ser que no te lo comas porque la verdad se te olvidó y entonces hay un desperdicio importante de alimentos. Hay restaurantes que empezaron a meter como porción completa y media porción para evitar el desperdicio de alimentos. Otra de las cosas que tenía Jamie Oliver, no sé si alguna vez lo viste, que tenía que ver con esta parte de la sustentabilidad, ella es lo que se llama ugly veggies o vegetales feos, ¿no? Okay. Que es que en la producción agrícola, pues no todas las zanahorias son perfectas, hermosas, y súper bonitas, ¿no? Y entonces esos productos se desechaban para el sector agrícola. Entonces Jamie Oliver dijo, no, es que son perfectamente utilizables, nutritivos, solamente no están estéticamente perfectos, bonitos, exacto. Entonces Jamie Oliver empezó a promover que estos productos se utilizaran. Si no lo quieres servir como guarnición esa zanahoria, pues conviértela en sopa de zanahoria, ¿no? En es lo que te iba a decir, ¿no? Que la industria hace mucho eso también. Sí, la industria lo hace, pero justo Jamie Oliver empezó a ver que, a diferencia de la industria de alimentos, donde pues, tú echas a procesar todos los jitomates, no te importa si están perfectamente redondos, eso no te importa que tengan el pH, que tengan el color, que tengan la acidez, ¿no? Te importan otras cosas, pero no tanto la apariencia. Y en gastronomía es todo lo contrario, te importa la apariencia del producto. Entonces, estos chefs empezaron a hablar de esto, de cómo hacemos más sustentable el sector del servicio de alimentos, de los restaurantes, y empezó a meter un chorro de iniciativas, y la verdad está muy padre. Otra cosa que hace Jamie Oliver es enseñarle a la gente cómo cocinar con el vegetal completo. Haz de cuenta, te enseña las hojas de la zanahoria, para qué sirve, ya como tal la zanahoria, y qué haces con las cáscaras que le pelaste a la zanahoria. O sea, como que es cómo aprovechar todo el producto, evitar el desperdicio de alimentos y ser pues sustentablemente pues, más amigables, ¿no? O sea, básicamente de eso se trata. Y hay muchos chefs que lo impulsan. Está bien interesante. Y bueno, yo no sabía, me imaginaba que podía ir por ahí. No sabía, por ejemplo, esta parte del cultivo, como de tener esta parte. Pensaba que era más como comprar o seleccionar productos más como locales o sabes, como esta onda aquí en Estados Unidos hay mucha esta onda de los farmer markets, ¿no? Que son como productores locales y consumes como más directo del productor. Me imaginaba una onda más así. Sí tiene que ver y por supuesto que es valioso donde se pueda consumir en el mercado local, la verdad está bastante bien. Y sí tiene que ver con eso. Y te digo, hay muchos restaurantes, incluso aquí en Querétaro, ahorita que vas a venir, hay restaurantes que tienen esa filosofía, que es digamos, en las afueras de la ciudad, hay unas personas que cultivan ciertos vegetales, a lo mejor tienen sus vaquitas y producen su queso, y todo eso se usa en el restaurante. Entonces es súper fresco, más saludable, más sustentable, porque no lo trajeron de ningún lado. Sí, el transporte y esta onda, ¿no? Exacto. Toda esta parte de la economía circular, que hoy nos debe regir todo lo que hagamos, la economía circular, la gastronomía pues se pone al servicio de, ¿no? Y también, obviamente, la industria de alimentos tiene sus iniciativas para reducir emisiones, para generar economía circular, para etcétera, ¿no? Pero la misma ciencia está evolucionando hacia esa parte de la economía circular. Justo tuve un podcast de reutilización de subproductos. Entonces se enfocaron en subproductos del agave, pero es esto, ¿no? Como generar pues circularidad. Básicamente es hacer más pequeño el círculo de producción y de consumo y de transporte y todo. Pero sí. No sé, por ahí échate unas técnicas de cocina molecular. A ver, hablamos de la desferificación. Pues me acuerdo, así de las que me acuerdo que eran muy populares es, la esferificación fue con lo que arrancó la gastronomía molecular. Tú del helado que haces ahí. El helado con nitrógeno líquido. Sí, a ver, el ¿cómo helado. es eso? Bueno, pues es que el nitrógeno líquido es un líquido refrigerante que a temperatura ambiente se evapora. Creo que el nitrógeno líquido
no, la verdad es que ya no me acuerdo porque hace 1000 años que no lo uso. A mí me vuela la cabeza. Menos 80. Ay, Dios. No me acuerdo. Bueno, está muy frío, ¿no? O sea, se utiliza en un contenedor especial. No entonces, lo agarres con la mano. No, por supuesto que no. Básicamente. Tiene que tener mucho cuidado, pero bueno, el helado con nitrógeno líquido o el helado instantáneo que le llaman, la técnica por excelencia era en un bowl, tipo una KitchenAid, para que justamente tú no intervinieras, no metieras la mano, preparabas una base para helado, cualquier tipo de base para helado, y la ponías a batir en la batidora KitchenAid, ¿no? Y entonces, mientras se batía la base para helado, vertías nitrógeno líquido, obviamente el nitrógeno líquido enfriaba instantáneamente la mezcla y se congelaba de inmediato. Y entonces tenías helado instantáneo con nitrógeno líquido y pues ya, ese se servía al momento. Incluso había restaurantes donde te lo hacían, ¿no? O sea, llegaban con la base de base para helado, tú le decías, oye, lo quiero de fresa. Pues en ese momento le echaban las fresitas y le vaciaban el nitrógeno líquido y lo congelaban de manera instantánea. Obviamente, mucha gente decía, oye, pero ¿cómo me voy a comer ese vapor? Y qué miedo. Ese vapor, o sea, el nitrógeno líquido a temperatura ambiente se evapora de volada. Sí, entonces nada más hace su chamba, se congela lo que entró en contacto y inmediatamente se evapora. Entonces no es que estés comiendo nitrógeno líquido, ¿no? Sí. Sí, no, nada más se utiliza. De hecho, por ahí también había otra técnica, ¿no? De nitrógeno líquido que se llamaba flash freezing, ¿no? Que era poner lo que dices, las fresas ahí crudas, bueno, y que se congelaran. Sí. Y había otro de esferificación. Sí. Esferificación, que luego para hacer como crunchy la bolita de gel, también echaban nitrógeno líquido, entonces ya era como crunchy. Sí, porque la congelaba de manera instantánea, entonces generaba cristales de hielo que al ponerse en boca tronaban, ¿no? También sí. la gastronomía molecular se sirvió mucho de las gomas, de los hidrocoloides. Sí. Había miles de recetas para usar goma algarrobo, jantano, goma guar, para hacer diferentes preparaciones, el agar-agar, era mucho de utilizar estos ingredientes para cambiarle la presentación a platillos, ¿no? Sí. Entonces te decían, ¿qué es esto? No, pues mi puré de chícharos, ¿no? Y tú veías una gelatina. Y tú decías, y el puré, pues aquí está, pero está gelificado, ¿no? Y entonces era cambiar la experiencia. Me voló la cabeza. Digo, antes nada más para cerrar el de nitrógeno líquido, uno que leí que se me antoja hacer, pero no, o sea, obviamente no tengo nitrógeno líquido. En el laboratorio sí, donde trabajo, pero no voy a ponerle de ese nitrógeno líquido. Pero yo creo que no lo uses. Era granizados, o sea, como que pulverizaban líquido, entonces hacían como un granizado de mezcal. Y dije, ese se me antoja. Sí, ese era interesante porque todos sabemos que no se puede congelar el alcohol por mecanismos convencionales, ¿no? O sea, el alcohol tiene un punto de congelación muy bajo, que si tú lo metes al congelador nunca se va a congelar, porque el congelador doméstico está a menos 18 grados Celsius, ¿no? A menos 18. Si son Mave, a menos 18. Si son Mave, un poquito más bajo. Comercial. Comercial. Mave patrocina. Sí, por supuesto. Mave, mándame un horno. Pero el alcohol, tequila, vodka, si tú lo metes en nitrógeno líquido, sí vas a lograr congelarlo. Entonces puedes crear estas texturas diferentes. Imagínate, estás comiéndote como un raspado y tú lo pruebas y después de repente te da el golpe de alcohol. Sí. Es un choque también en la parte sensorial de comerte una cosa tan fría que tiene alcohol, ¿no? Que normalmente no se puede hacer. Sí, a mí me voló porque dije, podrías hacer cócteles y congelarlos. Sí, sí. Entonces, de hecho, obviamente usas la ciencia para entender por qué puedes hacer eso y no lo puedes hacer de métodos convencionales. A mí también me pasa mucho que me dicen, maestra, ¿podemos hacer un helado de vodka? Y yo, sí y no. Si es 100% vodka, no puedo, porque no tengo nitrógeno líquido ni otro líquido criogénico. Pero sí podemos hacer una base para helado, ponerle un poquito de vodka, calculamos el punto de congelación de la mezcla con la cantidad que tiene de alcohol y vemos si se congela en la máquina de helados, ¿no? Entonces, para eso sirve la ciencia, para entender si sí vas a poder o no vas a poder congelar una mezcla, ¿no? Otra cosa que también estaba divertido era, déjate cuánto estaba divertido, dale, échale. Nutella en polvo. Okay. Nutella o aceite de oliva en polvo.
utilizando Eso que es maltodextrinas. No, usando maltodextrinas. La maltodextrina es un compuesto aglomerante. Entonces, en una batidora o en un procesador de alimentos ponías Nutella y luego le echabas maltodextrina y lo molías y se aglomeraba. Entonces, podías decorar un platillo con Nutella en polvo. O sea, hasta que lo comías, sabía Nutella o el aceite de oliva. Entonces, también estaba divertido porque, por ejemplo, una ensalada la aderezabas, en lugar de echarle el aceite de oliva, le echabas el aceite de oliva en polvo. Y entonces era muy divertido, porque también la textura cambia la experiencia del usuario. O sea, hay muchas formas donde la gastronomía molecular hacía más divertido los platillos. Sí. Sí, porque eran como cosas que no te esperabas, ¿no? Exacto, tenía mucho que ver con eso. Ahorita que viste del helado, tal vez, bueno, no sé, tú eres más experta que yo, pero igual puedes encapsular el alcohol y ya de ahí nada más congelas. Entonces puedes hacer las capsulitas más chiquitas, o sea, no capsulotas, sino chiquitas, que el alcohol, aunque no esté congelado, la capa puede estar congelada y distribuida en la base del helado y ya nada más cuando muerdes, te suelta ahí, sí, se puede. el ponche. Bueno, también, bueno, ahora sí, regresando a las gomas. Eso me voló la cabeza el del agar agar porque era justo lo que decías, la crema de chícharos o las cremas y que gelificar en caliente. Entonces, sí. entonces esto está súper interesante porque, o sea, está la sopa caliente, pero es una gelatina caliente y te la metes a la boca y se derrite porque le bajas la temperatura y entonces el agar que desgelifica será Sí, la palabra. se Sí, licúa. se licúa. Se licúa. Entonces, también por ahí están las espumas. Ajá. Las espumas, sí. Las espumas, pues bueno, había un montón de técnicas. También era muy común eso, que pues, tenías el gran platillo súper hermoso y lo decoraban con espumas. Y utilizando desde óxido nitroso para hacer espumas, o utilizar proteínas, que sabemos que las proteínas, las albúminas en particular, tienen propiedades espumantes, entonces también podías hacer eso y encapsular sabores en esa espuma a partir de utilizar hidrocoloides. Entonces era muy divertido, la verdad, es una forma divertida de jugar con los alimentos a partir de ciencia y crear experiencias. Y las espumas también eran muy... Incluso había muchas espumas saladas, entonces también decían, ¿cuál es tu platillo? No, pues es un fumet de pescado. Y tú, pues te esperabas tu sopita, ¿no? El fumet es un caldo de pescado. Entonces llegaba el chef y con el sifón con el que te sirven la crema batida, ¡fum! La sifoneaba y era una espuma. Y tú decías, ¿y esto qué es? Y ya lo probabas y sabía caldo de pescado. Entonces era jugar con tu mente, ¿no? Sí. Eso se trataba. Me voló la cabeza que se hacían espumas de queso. No sé si... Bueno, me imaginé... ¿cómo se llama este queso que es como amarillote, que también es en sifón, pero... El cheddar, un queso americano, queso como el americano, como tipo el de los nachos, ¿no? Pero me imagino que esto era más elaborado. Sí. No sé, me imagino, en mi cabeza imaginativa, un manchego en espuma. Pero sí. ¿Cómo se hacen esos? Porque eso sí no... Los quesos, básicamente lo que tienes que hacer es, afortunadamente los quesos tienen una base grasa, entonces la grasa tiene propiedades que pueden formar emulsiones a partir de la parte no acuosa, ¿no? Entonces se podían utilizar, el sifón era una gran herramienta porque por diferencia de presión y con ayuda del óxido nitroso se formaban estas espumas, se aireaban por este cambio de presión y entonces podía servir una espuma de cualquier tipo de queso. Lo único que hacías era infusionarlo en una base un poco más líquida. Entonces es como hacer una sopita de queso que tuviera un buen sabor para que cuando la sifonearas creciera esta espuma y tuviera el sabor a cualquier queso que tú quisieras, ¿no? Pero también tienes que poner un agente, ¿no? Un agente. Sí, o sea, es que el agente aquí es el una goma, es tal cual. O sea, no usas una goma ni nada. No necesariamente. Había algunos, dependiendo de la estabilidad que quisieras en el producto. Porque sí, los hidrocoloides pues te van a dar mucha más estabilidad, ¿no? Pero si es una decoración de un platillo que te vas a comer luego, pues a lo mejor no era necesario. Ok, ya. Eso sí me llamó mucho la atención. Como dije, no me imaginaba una espuma de queso. Luego me acordé que como que he visto eso del queso en sifón por ahí, en algún lado. Sí, el cheese whiz. Ajá, ¿verdad? Cierto. Sí. Sí. O sea, ya existía algo en la industria, pero
Obviamente es un queso americano, que a lo mejor no es tan bien percibido, que no tiene nada más que es Pues un queso de queso de tiene el óxido nombre, nitroso. más o menos. Pues tiene sales fundentes, debe tener sólidos de leche, si no, no se le puede llamar, pero porque hay toda una legislación para poderle llamar Exacto. o no algo queso o Es no queso, la, ¿no? la filosofía de química de alimentos. ¿Pero qué es un queso? Pues Define no, queso. o sea, bueno, sí, queso es el producto de la coagulación de la leche por métodos enzimáticos o ácidos. Ajá. Es Y que no, yo esto es, nunca voy a poder olvidar las definiciones de los productos alimenticios. sí, yo Entonces, sí, ya, sí. No, yo sé que tú no, pero o sea, ya lo tengo tatuado aquí, entonces, y justamente sí hago mucho eso cuando hablo con los chavos de alimentos, bueno, ¿qué es un queso? ¿Qué es un helado? ¿Qué es un pan? Porque si no empezamos por ahí, pues, ¿cómo podemos querer aprender a hacer algo, no? Entonces, sí, un queso justo, por es ejemplo, eso. ayer me pasó que estaba leyendo esto, ¿no? De las espumas. No solo para las espumas, ¿no? Pero para cuando usas un hidrocoloide, alguna goma. Uh-huh. Y salió la palabra de moléculas anfipáticas y decía, guau, años sin escuchar esa palabra así, años, así, Anfipático, anfipáticas. carácter anfipático, buenísimo. Sí, y No, a mí me me dio encanta. así, De hecho, golpe en la frente. sí, ese tema es el segundo del plan de estudios de química de alimentos, Ujú. estados de dispersión, y es un tema que a mí me encanta, me divierte muchísimo, porque es donde más imaginación tenemos que tener para ver cómo se juntan estas moléculas tan diferentes para crear un gel, para crear una espuma, para crear una emulsión. Entonces, eso, ¿no? Cuando un fosfolípido tiene carácter anfipático, es como, wow, a mí esas palabras me encantan, me emocionan, porque es Ujú. bien interesante, ¿no? Cosas tan Sí, triviales como una mayonesa, es toda una es una cosa emulsión. maravillosa, exacto, saber qué está pasando ahí, qué está haciendo la lecitina, de la clara de la yema de huevo, Ujú. el aceite, el agua, me parece que es una cosa súper Sí, interesante. sí, 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 sí. Anfipático, pero vamos a ver, son moléculas que tienen un lado polar y un lado no polar. Se puede decir que un lado afín al agua y otro lado no afín al agua, ¿no? Entonces se Como los orientan y fosfolípidos. encapsulan y hacen Ajá, estable la mezcla, porque si exacto. no se separaría esta onda de separar aceite y agua. Uh-huh. Ajá. Me llamó la atención que también para hacer una espuma se necesita considerar el pH. Y yo no sé en la cocina cómo pueden controlar esto. O sea, tienen que controlar grasa, viscosidad, temperatura y pH para que el gel o que la espuma sea estable. Uh-huh, Entonces, uh-huh. yo no sé si, porque también, por ejemplo, hablando de pectinas, ¿no? Que necesitan un pH bajo para que abran y puedan capturar agua, ¿no? Entonces, Las de esto alto ya, metoxilo, las de bajo metoxilo ajá, no. perdón, ajá, porque las de alto metoxilo son las más comunes, por ejemplo, para mermeladas, este rollo. Eh, por ejemplo, para eso en la cocina, por ejemplo, tú si quieres una espuma, ¿cómo dirías? Ah, sí puedo hacer esta espuma porque claramente mi alimento es ácido, que también trivial porque en alimentos casi todo es ácido, no hay casi nada base, Alcalino. Uh-huh. pero, ajá, ¿cómo vas como dislumbrando o Fíjate que eso dilucidando me esta pasaba parte? mucho cuando estaba con los chefs, ¿no? O sea, los chefs, yo creo que una de sus características principales es que son súper, súper, súper creativos, ¿no? Entonces, pero sí a veces en esas locuras, pues se les ocurrían cosas que a lo mejor no eran tan fáciles de hacer, ¿no? Como lo que dices esto del O, vodka. ajá, exacto, como lo del vodka, o por ejemplo, las esferificaciones de alcohol no son tan fáciles de hacer justamente por el pH, No, se hacen pero al revés, ¿no? se tiene que hacer una esferificación inversa o Inversa. utilizar un agente estabilizante, algún hidrocoloide. Pero bueno, el chiste es justo eso, o sea, depende como que qué quieres hacer. O sea, siempre tienes que empezar a decidir si se puede o no se puede, o si necesitas un agente que modifique. Por ejemplo, hay reguladores de pH, el citrato de sodio, el citrato de potasio, son reguladores de pH que te pueden ayudar a llegar a un punto que puedas lograr la formación de la espuma, por ejemplo, Ujú. o si lo vehiculas o lo acompañas de una proteína, las proteínas, si es una albúmina, ya por sí sola puede hacer una espuma. Entonces, como que la intención es ver o partir de qué quieres hacer y luego empezar a desmenuzar qué tienes allá adentro. Si tienes una proteína, si tienes una grasa, si tienes carbohidratos, qué tipo de carbohidratos tienes,
y empezar a entender qué ingredientes adicionales, aditivos, vas a necesitar para poderlo crear. Y creo que esa fue una de las cosas que hizo que la gastronomía molecular como que ya pasara un poco su tiempo, porque se sirve de muchos aditivos, ¿no? Y luego ya cuando la gente La dijo, tendencia fue como de ya no le ajá, metas tanto a mi comida. exacto, Okay. porque te estabas quejando de los aditivos que le ponen a los alimentos procesados, pero no te quejas de los aditivos que están usando ya los chefs, ¿no? Para Cuando que la se vea gente cool se dio mi cuenta, plato. ajá, exacto, y eso es lo chistoso, ¿no? Que la gente decía, no, pero es que la industria nos mete un montón de aditivos, y yo, ¿ya volteaste a ver a los chefs? Entonces, pues ya como que eso pasó un poquito de tendencia, de moda, pero sí, la idea o el chiste aquí es como utilizar poner a la maquinaria del ingeniero en alimentos, a ver si necesito corregir el pH, si necesito cambiar la base, si necesito un agente emulsificante, si necesito un agente estabilizante, y es utilizar ese recurso del ingeniero en alimentos para ver si se puede o no hacer lo que quieran hacer, ¿no? Sí, sí, pues sí, todos estos factores, ¿no? O sea, es que no es tan trivial como No, meter todo no. eso. Entonces, por ejemplo, cosas que tal vez para nosotros es más común, por ejemplo, que hablamos de las pectinas de alto metoxilo, o sea, tú sabes que para una mermelada le tienes que meter ácido cítrico, si no, pues en la vida te va a gelificar, ¿no? Exacto. Y este ácido cítrico es justo para bajar el pH, ¿no? Y Exacto. que abren las cadenas. Entonces, sí hay como varias cosas. Lo de la especificación inversa, nada más para que no quede ahí en el podcast como volando, nada más es al revés, ¿no? O sea, tú la normal, lo que haces es una solución de carbonato de calcio y el alginato con el jugo, lo que quieras, lo mezclas y le echas como gotitas y cuando cae Exacto. la gotita se, ¿no? Y cuando tienes alcohol, aparte del otro aditivo que mencionaste, más bien disuelves el alcohol en el carbonato de calcio Ajá. y se lo echas al alginato para que se haga la capa Al revés. la capa al revés, nada más queda más delgada, ¿no? Creo. Sí, es Y, menos estable. Eso, o sea, y cuando menos tienes estable. alcohol sí es menos estable. ¿Por qué? Porque es menos estable porque el alcohol pues tiene puros OHs, ¿no? Ahí metemos la química de Sí. alimentos. No, aparte Es un disuelve, o sea, poliol, te exacto, da es ahí un la poliol. factor solubilidad. Entonces, él es el fan número 1 del agua. Entonces, se la roba, puede formar un montón de puentes de hidrógeno y entonces eso dificulta la formación del gel a partir de los enlaces de calcio con el alginato de sodio. Entonces, digamos que, y justo eso es lo que hace, a lo mejor un chef no va a poder saber eso. Sí. Entonces tiene que llegar al ingeniero y decirle, no, es que mira, el poliol se va a unir con el agua y entonces va a formar un montón de puentes de hidrógeno, entonces ya no hay dónde reaccionar. Eso es lo que pues es la sabemos, lo razón que traemos aquí, ¿no? principal porque la capa es muy delgada, ¿no? Porque en el otro, en la esferificación normal, si dejas ahí la bola 10 años, o sea, se va a empezar a Se hacer más va, grande. exacto, y más gruesa, o sea, se va metiendo el gel hacia adentro hasta formar un gel completo. Completo, La sí, clave sí, de la sí. esferificación es que si tú lo sacas, solo se forma un gel en la Sí, parte externa. Si lo dejas ahí, se va formando hasta que haga una gomita. la capa gruesa, exacto. Ajá, Ajá, exacto. sí, sí. Una gomita. Pero Los es protones entender de qué está gomita. pasando allá adentro, ¿no? Es entender qué Sí. reacciones, quién se está uniendo con quién, que no necesariamente un chef tiene ese conocimiento para utilizarlo, ¿no? Entonces, pero el ingeniero en alimentos debería poderlo entender y predecir, ¿no? Y bueno, ya, sí, pues ya para cerrar, porque este sí lo quiero decir. Yo ya ahorita te voy a despedir, pero este no, porque este es tu A ver, mole. Este es tu mole, Carmen. ¿cuál? Lo pronunciaré horrible porque mi francés apesta, pero es más, ni siquiera lo voy a pronunciar yo, lo vas a pronunciar. Es ¿Cuál? esto de la cocción al vacío. ¿Al sous vide? Claro, sous vide. Sí, sí lo tenía bien entonces en mi cabeza. Sí, sous vide. El sous vide. Ese cómo es, ese lo escogí nada más porque, pues cárnicos, tú sabes, team Claro, claro, cárnicos. porque cárnicos. Cárnicos. El sous vide es una técnica de cocción lenta donde principalmente productos El preparados tornado de con carne, Querétaro. ajá, sí, ya sé, en productos que son piezas de carne, pollo, res, se cocinan empacadas al vacío, en un medio acuoso, a muy baja temperatura por largo periodo de tiempo. El objetivo de esta técnica es tener una carne súper, súper, súper suave porque
con la cocción prolongada por un buen periodo de tiempo a baja temperatura, lo que logramos es romper la estructura del colágeno. El colágeno es una proteína que es muy chiclosa, es muy elástica por la triple hélice, como está formada la proteína del colágeno, pero si nosotros le aplicamos cocción por mucho tiempo, ese colágeno se rompe. Entonces se vuelve una carne extremadamente suave, casi que se deshace en tu boca, y es una técnica bien interesante, sobre todo para productos cárnicos, pero también se puede aplicar a otros platillos. Hoy en día, desde postres, manzanas con nueces, con caramelo, por cocciones de largo tiempo, y esa es la técnica del sous vide. De hecho, así nada para cerrar y para platicarles, en Mave, que es donde yo trabajo, una vez desarrollamos una función de horno para sous vide o para slow cook. Sí. Okay. Justamente para eso estoy en Mave, ¿no? Para crear estas técnicas. Entonces, para desarrollar esta función en el horno, había que desarrollar lo que se llama algoritmo. Un algoritmo es un programa que le dice al horno a qué temperatura estar, por cuánto tiempo y si se tiene que subir o bajar, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, los ingenieros me decían, oye, ¿qué hay que desarrollar la función de slow cook para el horno? Y yo, perfecto, ¿sabes qué? Sí. ¿Cómo se hace? Pues así ya está, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y yo les decía, oigan, no, es que necesito que la temperatura suba primero para que lleve la carne a una temperatura de seguridad para evitar riesgos microbiológicos y luego ya se mantenga estable, ¿no? Y los ingenieros, no, pero pues no importa, ¿no? Pues que se mantenga así bajita todo el tiempo. Y yo, no. Entonces, eso es bien enriquecedor porque yo trabajo con puros ingenieros mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, diseñadores de software, y entonces no entendían por qué esta función que yo estaba desarrollando con ellos tenía que considerar aspectos microbiológicos de la carne. Entonces, hasta que les expliqué, les hablé de coli, les hablé de salmonela, les hablé de temperaturas de seguridad para carne, entendieron cómo teníamos que desarrollar el algoritmo. Entonces, es algo bien enriquecedor, por eso les digo que esto es lo que más me gusta, ¿no? Porque soy ingeniero en alimentos, pero sé de gastronomía, entonces entiendo el sous vide, pero entiendo microbiología y entonces voy a Mave y digo, no, hay que desarrollar el algoritmo de esta manera. Entonces, es todo un mix, o sea, yo en la licuadora meto todos mis conocimientos y me voy a Mave a usarlos. Entonces, de eso se trata el sous vide. Hoy en día es muy común tener, de hecho ya venden así como electrodoméstico, primero la máquina para empacar al vacío y segundo las tinas que se controlan a baja temperatura y ahí se mantienen las carnes desde 4 horas hasta 24 horas, hay carnes hasta de 48 horas que están ahí empacadas al vacío, cocinándose lentamente y se vuelve una carne extremadamente suave. ¿A qué temperatura se desnaturaliza esto? Se me olvidó. El colágeno 65, a partir de 65 grados el colágeno ya se empieza a desnaturalizar. O sea, tienes que llevar a 65 y mantenerlo ahí. Sí. De hecho, yo caí un poco en esa trampa ayer que estaba leyendo esto del sous vide, porque dije, ¿por qué no temperaturas más bajas si está el vacío? Pero es que el vacío no es para bajar la temperatura de cocción, es para nada más conservar como el sabor, la cocción uniforme y evitar la oxidación de sabores. El vacío es para generar un cambio en la presión osmótica. Y entonces lo que haces es que lo que tú le pongas ahí, si le pusiste sal, pimienta, romero, lo que sea, como está el vacío, se hace una diferencia de presión osmótica, entonces todos los sabores se meten a la carne. Entonces el sabor es delicioso, no pierde su humedad porque el agua no se va a ningún lado, y como se cocina lentamente es una carne súper jugosa, súper aromática y súper suavecita. O sea, se combina todo, lo mejor de todos los mundos. Y lo que hacen muchos chefs en temas de carnes es que ya que pasó el tiempo de cocción, ya para servir, nada más sellan y a servicio. Entonces, sí, caramelizado, queda caramelizado para rico por afuera. Exacto, pero por dentro está súper jugosa, súper suave, gracias a esta cocción en vacío, lentamente. Excelente. Pues muy bien, pues muchas gracias por de nada, Carlitos. Llenarnos de sabiduría molecular. Con mucho gusto. Ya caeré por allá, a ver si hay chance de que te encargue un helado. Manda mensaje. Sí, manda mensaje. El podcast igual. Pero sí, pues muchas gracias. ¿No dejas redes? No sé, ¿tienes redes de tu negocio de helados o algo así? Sí, se llaman helados Tataru, así Tatarruh. Ese nombre se lo puso Rubén, no fui yo.
Así, en Instagram y en ¿Algún Facebook. RU es de Rubén? No, tiene que ver, es un nombre purépecha extraño ahí. Interesante. Y bueno, pues yo en Instagram estoy como Alexandra Cárdenas Hernández, o sea, mi nombre completo. Sí. Ok, pues chido. Ahí si quieren hacer o que les mande, quieren tener una idea de un helado, pues ahí tienen. Yo el otro día te mandé a hacer uno de, ya no me acuerdo. Yo tampoco, Carlos, Pero era de un sabor así bien extraño. Entonces está... No me acuerdo. Sí, Sí. me acuerdo que la última vez que viniste te hice un helado. Avísame para prepararlo y tenértelo ahorita que andes acá. Excelentísimo. Bueno, y pues nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Just Gente, en Spotify y en YouTube. Ya tenemos Instagram, finalmente está como Just Gente Podcast para que lo vayan a ver. Y pues muchas gracias, Alex. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Aplausos.